No nos olvidemos que el pasaje que nosotros estamos estudiando es Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, que es el pasaje que habla sobre el nacimiento virginal de Jesucristo. Ese es nuestro pasaje base, de ahí hemos partido. En los primeros 2 o 3 estudios habíamos estudiado la primera unidad temática del libro de Mateo, que es la genealogía de Jesús por parte de su padre, de José. Y desde el estudio 4 empezamos con el nacimiento virginal, el relato de que María se queda embarazada, recibe la visita de un ángel que le explica cómo es que quedó embarazada de esa manera tan original y tan única, que es sin la intervención de un hombre, ¿sí? De un ser humano varón. Entonces el ángel le explica que ha sido por obra del Espíritu Santo, porque Dios la ha elegido a ella para ser la gestante, o sea, la que lleve adelante la gestación, el embarazo y la formación de una criatura, de la cual le dice cuál va a ser el nombre y cuál va a ser la naturaleza, la función de esa criatura, ¿sí? Que va a ser el Hijo de Dios, que va a ser Dios con nosotros y que va a salvar al mundo de sus pecados. Aparecen 2 nombres. Aparece tanto el nombre que significa Dios con nosotros, cuando se remite a la profecía que había sobre eso, aparece el nombre Manuel, que es Dios con nosotros, pero cuando le dice qué nombre le tiene que poner, le dice que le ponga Jesús, que es un nombre que proviene del Antiguo Testamento, de Yeshua, del nombre Josué, del libro de Josué, es el mismo nombre que Jesús y significa Jehová que salva o el Dios que salva. María está recibiendo la información no solamente de cómo pudo haber quedado embarazada, sino de qué está embarazada. Está embarazada de una unión hipostática, o sea, de un ser que va a ser una persona, pero que va a tener 2 naturalezas, porque va a ser Dios en su naturaleza divina, totalmente completo, Dios, con todos sus atributos, pero también va a ser hombre porque es nacido de María, formado genéticamente por María y un milagro del Espíritu Santo. Esa persona de la cual le dice que es Dios con nosotros, es el título, pero que su nombre humano, normal, diario va a ser Jesús, para que cada vez que se diga su nombre se diga esta persona es Dios salvándonos de nuestros pecados. Es Dios que vino a salvarnos de nuestros pecados. Eso es unión hipostática. El único que se puede describir de esa manera es a Jesús, porque es el único que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. O sea, es la única persona que tiene 2 naturalezas. Todas las personas tenemos una naturaleza humana, que es la naturaleza caída que tenemos en este momento cada uno de nosotros. Pero Jesús fue la única persona que tuvo 2 naturalezas, porque fue engendrado por Dios en un ser humano que fue María. Ese fue el medio a través del cual Dios pudo encarnarse. Creo que eso es fácil de entender, es un rápido repaso. Y para la gente que está mirando el video, que por ahí arranca y ve este video y no ha visto los anteriores, lo cual no es lo ideal, porque esto es una continuidad. Este Jesús, este Dios encarnado, que viene a salvarnos de nuestros pecados, el significado, las implicancias de que Dios se haya hecho hombre, tienen que producir sí o sí en cualquier persona que realmente comprende eso y lo respeta, sí o sí tienen que producir una reacción notable. Porque el hecho de que Dios se haya tenido que hacer hombre, primero y principal, implica algo que los teólogos llaman la humillación. ¿En qué sentido la humillación? En el sentido de que un ser tan trascendental, de otro nivel, de otra categoría, de otra naturaleza, que ese ser haya decidido adecuarse, como dice Filipenses 2, hacerse a la forma de otros seres que viven en otro ámbito, en otro ambiente muchísimo menor, muy diferente, a eso se le llama la humillación. Y la encarnación de Dios en Cristo es eso, es una humillación, en el sentido de que Él se tiene que hacer a la forma de algo mucho menor que Él. Ahí surge una pregunta y una discusión que se da a nivel teológico, en los estamentos teológicos, entre teólogos, que es cómo puede un Dios infinito, etcétera, 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 todos esos atributos que nosotros sabemos, venir a un mundo finito, limitado. O sea, ¿qué pasa con todo lo que son atributos de Dios que no entran en este mundo? ¿Cómo va a ser Jesús para andar entre nosotros y no ser todopoderoso, no ser omnisciente, no tener todo el conocimiento, no estar en todos los lugares a la misma vez? Porque si Jesús tuvo sueño,
y se quedó dormido arriba de la barca, era humano. Esto que yo acabo de plantear, lo que llaman la kenosis de Cristo, esa es una de las propuestas para resolver este problema de cómo en un Cristo humano encajan los atributos infinitos de Dios. Bueno, yo pienso que ese asunto lo podemos dejar para más adelante porque no es el tema principal, aunque tiene que ver obviamente con la encarnación. Lo dejamos para más adelante. Hay una arista o un aspecto del tema de la encarnación que me parece que es necesario para el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy en día, para el trabajo que nosotros estamos llevando adelante en este momento, y me parece que es necesario para la sociedad que nos rodea, que es pertinente para lo que Dios nos pide. Lo que Dios nos pide es fundamentalmente hacia el mundo que nos rodea, es que cumplamos con la gran comisión. Después Dios nos pide cosas con respecto a nosotros que tienen que ver con la santificación, pero me refiero a lo que Dios nos pide hacia el mundo que nos rodea, y es cumplir con la gran comisión. Entonces, por el trabajo que nosotros llevamos adelante, nos hemos dado cuenta, la gente no se siente bien cuando hablamos de pecado. Cuando nosotros enseñamos la doctrina, y dentro de la doctrina de la salvación enseñamos que la salvación es por causa del pecado, vemos que hay una reticencia de la mayoría de las personas a sentirse cómodas cuando se menciona esto. Y yo me puse a preguntarme por qué. Creo que una de las razones, lo digo con respeto, pero porque pienso que puede ser un aporte para muchas personas bien intencionadas que pueden escuchar esto y darse cuenta que como el comentario está hecho con buena intención, incluso el que pueda llegar a estar en desacuerdo, al ver la buena intención, puede tomar en cuenta el comentario que yo estoy haciendo. Creo que una de las razones por las cuales nos sentimos incómodos cuando se nos dice que somos pecadores es por el hecho de que un gran porcentaje de la población de nuestro país o de la latitud en la que nosotros vivimos es tradicionalmente de origen católico. Después voy a hacer una referencia a los que no son de origen católico y son de origen protestante. La teología católica soluciona o encara y soluciona el problema del pecado con el bautismo infantil. Lo estoy diciendo desde dos fuentes, la teología católica y un amigo. O sea, uno puede entrar en la página oficial del Vaticano, donde está su confesión, su teología, lo que creen, lo que piensan, lo que sostienen, y te va a decir que el ser humano nace con un pecado heredado, lo que se conoce comúnmente como el pecado original, pero que al ser la criatura bautizada, la criatura recibe la salvación de ese pecado. Después obviamente va a tener que hacer una serie de otros sacramentos que vienen cronológicamente con posterioridad para mantener y de alguna manera acrecentar esa salvación. Pero el problema del pecado original y la condena correspondiente por ese pecado queda totalmente subsanado en el momento del bautismo infantil. Pero como dato de color, pero que también me parece importante porque lo confirma, una vez charlando con un amigo que es católico, yo le planteé esto y le dije, ¿cómo solucionamos el tema del pecado original? Rápidamente me dijo, fácil, con el bautismo. Entonces yo me di cuenta que las personas de origen católico tienen asumido la idea de que no tienen que vivir a lo largo de su vida teniendo en la cabeza el problema del pecado, porque ya están bautizadas. Cuando uno habla de pecado, las personas que tienen asumido en su cabeza eso, se sienten, no digo molestas, pero quizás se sienten que no es necesario hablar de eso, que no están de acuerdo porque piensan que ya lo tienen solucionado, lo cual es cierto desde el punto de vista de la teología católica. Entonces tampoco es que están cometiendo un error esas personas al sentirse incómodas, simplemente están manifestando un sentimiento que es acorde a la teología que han recibido como enseñanza. ¿Por qué digo esto? Porque en las clases que nosotros tenemos para niños, nosotros hablamos mucho de pecado. Y nos ocurre que luego los niños vuelven y nos hacen comentarios sobre los comentarios que han recibido en su casa de parte de los adultos cuando han comentado lo que nosotros les enseñamos acerca del pecado. Y generalmente esos comentarios son del tipo, quédate tranquilo que nosotros a eso ya lo tenemos solucionado. Yo tenía en la cabeza esto que acabo de decir y no sabía cómo expresarlo porque mi idea y mi intención no es confrontar con alguna persona de origen católico. O sea, yo creo que tenemos que ser maduros, tenemos que ser respetuosos, pero también tenemos que tener la capacidad de poner sobre la mesa con seriedad y con buena intención
las creencias oficiales de las distintas religiones. Porque yo no estoy criticando el catolicismo. Yo lo que estoy haciendo es describir algo que el catolicismo mismo expresa públicamente. Obviamente hay una diferencia en la teología católica con la teología protestante en cuanto al tema del pecado. Entonces yo ahora quisiera decir un par de cosas más, pero en cuanto a la teología protestante del pecado. Una es la teología protestante en los libros y otra es la teología protestante en la realidad. Y esto puede sonar a crítica, pero la intención mía no es confrontativa, sino más bien descriptiva, informativa. La teología protestante no cree que el pecado heredado se solucione, o sea, que la persona sea salvada de la condena con la que nace por su pecado heredado. La teología protestante no cree que eso se solucione con el bautismo infantil. Para la teología protestante, el bautismo infantil es un sacramento, pero que no salva, sino más bien que identifica con Cristo. Pero el que salva es Cristo y no el sacramento. El sacramento lo que hace es dar un testimonio público de que Cristo nos ha salvado porque nosotros nos hemos identificado con Él. Entonces, aquella persona que ha entendido que Cristo es su Salvador y que ha sido salvada por Cristo, para dar testimonio de su identificación con Cristo y su adopción en el cuerpo de Cristo, se bautiza. ¿Cómo se soluciona el problema del pecado heredado con el que nace cada ser humano? Bueno, según la teología católica, se soluciona al bautizar al niño recién nacido y después mantenerlo simplemente respetando una serie de sacramentos que ofrece la Iglesia Católica, como el sacramento de la misa, la Eucaristía, la penitencia, la confesión de pecados, que son sacramentos que se dan a lo largo de la vida y algunos en determinados momentos de la vida. Al principio el bautismo, al final la extrema unción y otros que van entre medio y a lo largo. Ahora, ¿cómo se soluciona el problema del pecado heredado y la condena correspondiente en la teología protestante? Bueno, a través de la identificación con Cristo. El Salvador es Cristo, no ningún sacramento ofrecido por ninguna institución religiosa, sino Cristo. Y es la persona que se identifica con Cristo la que recibe la salvación y por lo tanto soluciona el problema que tiene de la condena que pesa sobre esa persona por el pecado heredado. ¿Quedó en claro cuáles son las dos posturas? Las estoy explicando muy rápido. La idea es dar un pantallazo de cómo se soluciona el pecado en cada una de las doctrinas. ¿Y por qué estoy hablando de esto? A veces nos encontramos que hay resistencia, molestia de parte de las personas cuando uno habla de que somos pecadores. Una de las razones es porque la mayoría de la población que nos rodea a nosotros, donde nosotros vivimos, es de origen católico. El católico tradicional no vive con el problema del pecado en su cabeza porque ha aprendido que como fue bautizado, ese problema ya está solucionado. Entonces, por lo tanto, lo único que tengo que hacer es seguirme manteniendo más o menos de manera cercana a los otros sacramentos, o sea, ir a misa, confesarme, tomar la Eucaristía, hacer la penitencia que me corresponda cuando me confieso, y eso simplemente mantiene mi estado de salvación que recibí en el bautismo. Entonces, el pecado no es un problema para la persona que es de tradición católica. Entonces, cuando vos le hablas de pecado, es como que la persona de tradición católica va a decir, me estás hablando de algo que no encaja con mi tradición. Yo siento que ya lo tengo solucionado a eso. Sí sé que me tengo que mantener dentro de la práctica y la cercanía de ciertos sacramentos para mantener mi estado de salvación. Pero no me lleves al principio de todo, que es cuando nací en pecado, porque eso me lo solucionaron al toque cuando me bautizaron. Estoy tratando respetuosamente de pensar como piensa un católico. Por supuesto que me puedo equivocar, que va a haber gente que lo expresa con palabras distintas quizás, pero ¿por qué digo que lo estoy haciendo respetuosamente? Porque yo me he tomado el trabajo de leer la teología católica y de ver videos de sacerdotes, curas, con buen nivel de estudio, pero la mayoría de los sacerdotes tienen muy buen nivel de estudio, y escuchar cómo ellos enseñan esto, para poder venir hoy y plantearlo acá en este video, primero, no con un tono confrontativo y crítico, y segundo, no desinformadamente, sino más bien repitiendo las palabras de lo que seriamente explican personas católicas. ¿Para qué? Para que podamos entender cómo funciona la cabeza de un católico cuando se le habla de pecado.
Ahora, ¿cómo funciona la cabeza de un protestante cuando se le habla de pecado? Porque dijimos que la teología protestante soluciona el tema del pecado a través de la identificación con Cristo. Nosotros hemos sido protestantes toda la vida. Entonces sabemos cómo funciona la cabeza de un protestante en cuanto al tema del pecado. Funciona así. Yo he sido salvado de mis pecados, de mi pecado original, de mi pecado heredado, por Cristo al identificarme con Cristo. Esa identificación ha ocurrido en un determinado momento de mi vida al que solemos llamarle la decisión por Cristo, que generalmente tiene que ver con una oración que hemos hecho en algún momento especial de nuestra vida, generalmente guiados, no digo que siempre es así, pero mayoritariamente guiados por alguna persona o en algún tipo de reunión especial, en la que nosotros le hemos dicho en oración bien intencionada y sincera a Cristo: reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito para que vos me salves de mis pecados, reconozco que vos por tus méritos, por tu muerte en la cruz, sos el que me puede salvar de mis pecados, entonces yo te pido perdón por mis pecados, te pido que seas mi salvador y te pido que me ayudes de ahora en adelante a vivir una vida de servicio y de adoración hacia vos. Le decimos eso a Cristo. A partir de ese momento es como que nos sentimos declarados salvos, o sea, el problema del pecado estaría solucionado, pero sabemos que tenemos que empezar a llevar una vida acorde con esa decisión, con esas palabras que hemos dicho. No podemos seguir pecando groseramente, visiblemente. Sabemos que vamos a seguir pecando, pero tiene que ser una vida en donde el pecado esté muy atenuado, en donde no sea visible ni grosero. Y generalmente esa vida de pecado atenuado es una vida que se va a corresponder con la pertenencia, el servicio y la actividad dentro de alguna iglesia. Estoy tratando de describir cómo funciona la cabeza de un protestante. Si el protestante observa a alguien o se observa a sí mismo y ve que ha tenido ese momento más o menos puntual en donde ha hecho esas declaraciones y tomado esas decisiones, y además a continuación se ha involucrado en la vida religiosa, sirviendo, estudiando la Biblia, orando, realizando distintas actividades buenas en relación con un grupo de gente que está en lo mismo, participando, siendo miembro de alguna iglesia, no teniendo pecados groseros, entonces es una persona que se considera con el problema del pecado original solucionado y que está en camino de salvación y que puede estar más o menos o casi totalmente tranquila y segura de que al final de sus días irá al cielo. Yo pido que nadie me contradiga por detalles, porque yo no estoy explicando la cabeza de cada protestante y de cada católico en particular. Yo estoy explicando la cabeza del católico en general y del protestante en general. Habrá quien no se siente así, o habrá quien lo expresa de manera distinta, o quien le agrega o quien le quita, pero yo estoy hablando en general, porque no puedo hablar tan largo de cada uno, ¿sí? Estamos hablando de por qué nos resistimos a hablar de pecados. Ahora yo quiero decir la parte que por ahí es más controversial de lo que voy a decir. Y a partir de ahí vamos a empezar a estudiar algunos versículos para reafirmar este punto de vista que yo voy a dar ahora. Que obviamente no es mío, porque si yo vengo acá para dar mi punto de vista, entonces está todo mal, ¿no es cierto? Después voy a explicar de dónde sale esto que yo voy a decir ahora. Vamos a ponerlo como un tercer punto de vista. Hemos hablado de cómo el católico piensa acerca del pecado y por qué se resiste un poco cuando se le habla de pecado, cómo el protestante piensa acerca del pecado y de cómo más o menos lo tiene solucionado, lo tiene controlado, y por qué también no se habla tanto de pecado en las iglesias protestantes hoy en día. Porque yo dije hace un rato, y esto me quedó pendiente, cuando pasé del pensamiento de la teología católica a la teología protestante, yo dije que la teología protestante era una cosa en los libros y otra cosa un poquito distinta en la realidad. Porque en los libros, estoy haciendo un paréntesis porque me había quedado pendiente esto, y después voy a ir al tercer punto de vista. En los libros de la teología protestante, claro, el pecado no se soluciona con el bautismo infantil como en la teología católica. Entonces como que se le da más importancia y más presencia al pecado a lo largo de la vida de la persona. Se dice que la persona tiene que batallar contra el pecado, se dice un montón de cosas sobre el pecado, no como el católico que dice, listo, ya está, ya me bauticé, problema solucionado. Ahora, eso se dice en la teología protestante, pero después en la realidad protestante, que nosotros, por eso yo decía, la conocemos porque hemos sido toda la vida protestante,
la realidad es que no se habla tanto de pecado. Y cuando se habla de pecado es porque ya hay algún pecado cometido y grosero. Y generalmente se habla de pecados, pero pecados groseros y visibles. La semana pasada, y sigo en el paréntesis, hablamos mucho de la definición de pecado que nos daba ese pasaje de Hebreos, que habla en realidad de la palabra de Dios, y hablando de la palabra de Dios, dice que es viva y eficaz para penetrar hasta lo más profundo del corazón de la persona y sacar a la luz, discernir, hacer ver, o sea, hacernos reflexionar, no sobre nuestro exterior, sino sobre nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces decíamos que si la palabra de Dios es viva y eficaz para llegar hasta lo más profundo y revelar, poner de manifiesto las intenciones y los pensamientos del corazón, debe ser entonces porque a Dios lo que le importa no es nuestro maquillaje exterior, sino las intenciones y los pensamientos del corazón. Ese es un aspecto del pecado que es el que en el mundo protestante se descuida, se trata menos. Y por eso la semana pasada mencionamos el pasaje de Juan el Bautista, cuando está bautizando, y muchos líderes religiosos vienen a donde él está bautizando, y Juan el Bautista tiene unas palabras muy fuertes, porque les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos de arrepentimiento. Lo que Juan está haciendo es hablar nada menos y nada más que con personas de la religión más respetada por los judíos, que es su propia religión, con los representantes del pueblo de Dios, que además en su aspecto externo son totalmente alejados del pecado. Porque si hay algo que los fariseos, los líderes religiosos judíos tenían, era que eran ascéticos. O sea, vivían de una manera en la que se viera visiblemente que ellos estaban totalmente apartados del pecado. No solamente en lo real, sino que ellos incluso lo llevaban al plano simbólico, porque no era necesario no tocar ni estar cerca de una mujer que estaba en sus días. Desde el punto de vista real, no te pasa, no sos más pecador porque tu hermana esté indispuesta. Pero ellos llevaban el tema del pecado no solamente al plano, hasta el plano real, sino hasta el plano simbólico. No, si una mujer está así, tiene que estar alejada, no puede salir de la casa, un hombre no puede ni siquiera mirarla, no puede estar en contacto con ella, porque se va a contaminar. Juan le dice a esas personas que por fuera no manifiestan ni en lo real ni en lo simbólico, ni siquiera cercanía con el pecado, que por dentro son sepulcros blanqueados y están llenos de huesos podridos. Le dice que ellos por dentro no están arrepentidos de sus pecados. Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3. De eso hablamos la semana pasada. Cierro el paréntesis, pero el paréntesis este me deja en la puerta de este tercer punto de vista acerca del pecado. Vimos cómo el pensamiento católico es acerca del pecado, cómo el pensamiento protestante actual es acerca del pecado, y ahora yo quiero ofrecer un tercer pensamiento acerca del pecado, que es esto que ya empecé a introducir la semana pasada, con este pasaje de Hebreos que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne, saca la luz, identifica, le pone nombre a los pensamientos y las intenciones del corazón. Este tercer punto, con respecto al pecado, es un punto que busca complicarnos la vida en nuestra intención de solucionar el tema del pecado. Y acá me quiero poner un poquito más, como más profundo y más incisivo, así que les pido que presten atención. El ser humano siempre va a tener la tendencia a huir de la acusación sobre el pecado, de la acusación que hay sobre él por sus pecados. Siempre el ser humano va a tener la tendencia a querer salirse de la responsabilidad que tiene sobre el pecado. La mujer que me diste, me dio. O sea, sí, yo comí del fruto, pero la responsabilidad, en todo caso, Dios, si lo pensás bien, no es mía, es de la mujer que me diste. Porque ella comió primero y me dio. Entonces, después de todo, si vos lo que estás buscando en realidad es un culpable por el pecado que yo sí reconozco, yo te reconozco el pecado, pero no estoy tan seguro de que yo sea el responsable. Es más, te digo quién es el responsable, es la mujer que me diste. Entonces, desde ahí, desde un principio, nosotros ya podemos ver que el hombre tiene una tendencia a no querer aceptar su total responsabilidad por el estado de pecaminosidad.
Y si nosotros estudiamos, nos vamos a dar cuenta que así como esa excusa, la mujer que me diste, hay muchas más. De hecho, con respecto al pecado original o el pecado heredado, la mayoría de las personas tienen rápidamente, cuando se les refiere a ese tema, el reflejo de decir, no, pero para, ¿qué pecado original? O sea, en todo caso, haceme responsable de mis pecados, pero no de los de Adán, no de los de mis antepasados. Entonces la mayoría de las personas se resiste a ver como un problema propio la condición pecaminosa de la raza humana, heredada de nuestro padre Adán. Y hay que explicarle, porque la mayoría de las personas te dicen, pero ¿por qué yo? En todo caso, si yo me equivoqué, bueno, me hago cargo. ¿Pero por qué? Yo nazco pecador. Es un problema, ¿vieron? Y ese problema lo que pone es de manifiesto que el ser humano siempre se resiste a hacerse cargo de el problema del pecado. Entonces la Iglesia Católica, ¿cómo responde a eso? ¿Cómo le responde a sus fieles, a sus seguidores? Quédense tranquilos, lo solucionamos con el problema del bautismo. La teología protestante, ¿cómo le responde a sus fieles? ¿Cómo les ayuda con el problema del pecado? Quédate tranquilo, si vos te has identificado con Cristo de una manera visible, que generalmente es una oración, valiéndose de aquel versículo que dice que si confiesas con tu boca que Jesús, ¿sí?, es el Señor, serás salvo. Entonces la Iglesia, la teología protestante dice, si vos te has identificado con Cristo, el problema del pecado ya lo tenés solucionado, y lo que pueda venir de pecado de ahí en adelante, también lo solucionás, así como la teología católica dice, manteniéndote cercano y pasando por los distintos sacramentos, la teología protestante dice más o menos lo mismo, solo que no le pone el nombre sacramentos. Una vida piadosa, una vida cercana a una iglesia, con la participación y el llevar adelante ciertas actividades y tener un aspecto religioso. Pero después nos encontramos con Juan el Bautista, que agarra, y lo digo respetuosamente, pero agarra a estos líderes judíos que podríamos identificarlos hoy, en general, con esa teología católica y con esa teología protestante. Porque estos líderes judíos eran personas que pensaban que tenían el problema del pecado solucionado y que llevaban adelante una vida piadosa, ascética, que no daba muestras de pecados groseros. Y Juan los lleva a una vuelta de tuerca más. Y les dice, ustedes no tienen frutos en su vida que demuestren un arrepentimiento genuino de su pecado. No tienen frutos que demuestren que ustedes se han dado la vuelta de ir en dirección a sus pecados. Sí tienen, y si lo asociamos con este pasaje, en donde dice generación de víboras, y donde dice sepulcros blanqueados, sí tienen por fuera un aspecto de sepulcro blanqueado, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Entonces, ¿cuál es esta vuelta de tuerca? ¿Cuál es este tercer punto de vista? El pecado interior, el pecado que obedece a la naturaleza que nosotros tenemos. Y en eso es donde a mí me gustaría profundizar. En el hecho de que nos demos cuenta ya de una buena vez que acciones malas son pecados, pero ahí no termina la definición de pecado. Yo no estoy negando que el pecado son acciones malas, actitudes malas. Si nosotros estudiamos la Biblia en profundidad, nos vamos a dar cuenta que la Biblia niega rotundamente que la definición de pecado tenga un punto final después de haber dicho que el pecado es acciones malas. No, la definición de pecado en la Biblia continúa y no termina en el plano de las acciones visibles y nada más. Por eso mencionábamos ese pasaje de Hebreos. ¿Qué interés puede tener la palabra de Dios de penetrar hasta las intenciones y los pensamientos del corazón si el pecado fuera simplemente acciones malas? Las acciones son externas, todas las podemos ver, todos podemos ver que ese ser humano está realizando esas acciones malas. Pero ¿qué ocurre? Cuando terminó de realizar esas acciones malas, ya no es más pecador, ya no está cometiendo más pecados porque sus acciones malas cesaron. ¿Y qué pasa con su interior? ¿Qué análisis podemos hacer del pecado de un líder religioso judío que es ascético, que se cubre, que se aleja del pecado todo el tiempo, que no va a los barrios bajos de la ciudad, que no come comidas impuras, que se la pasa llevando adelante actividades religiosas en público y en privado? ¿Qué análisis podemos hacer del pecado de esa persona? Nosotros hoy no nos atreveríamos a hacer ningún análisis. Y si nos atreviéramos a insinuar
duda sobre el nivel de santidad de esa persona, rápidamente se nos acusaría con frases como: no sos nadie para juzgar, vos tenés que amar, no juzgar. Bueno, avísenle a Juan el Bautista, porque está allá diciéndole generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? A las personas menos pensadas, a las personas menos indicadas para decirles esa frase. Vamos a expandir un poco nuestra definición de pecado. Antes de seguir adelante, quiero completar lo que dije al principio del estudio sobre que nosotros estamos estudiando el pasaje de Mateo 1, 18 al 25, que habla de la encarnación, del nacimiento virginal de Cristo. ¿Cómo se relaciona eso con esto que estamos hablando? Bueno, fácil, miren, presten atención porque es muy fácil. La razón por la que Dios se encarnó, desde el punto de vista humano, es el pecado. No hay manera de solucionar el problema del pecado si Dios no se encarnaba. Por eso no podemos tomar a la ligera el tema de la encarnación. Yo lo voy a decir ahora de una manera que quizás, que no me gusta hablar mucho de esta manera, porque es como a veces los predicadores utilizan frases que apuntan a los sentimientos de las personas que los están escuchando para manipularlas. Cuando es con buena intención, simplemente para producir un shock emocional en la persona, entonces que la persona te preste atención y te siga. A mí no me gusta mucho hacer eso, o sea, no creo que esté bien en realidad. Pero si yo les dijera: por culpa de tus pecados Dios se tuvo que hacer hombre y morir, es como que suena como que, bueno, soy una basura. Por culpa mía Dios se tuvo que hacer hombre, ser humillado, arrastrado, crucificado, ensangrentado, golpeado. Así que más vale que por lo menos preste atención los próximos 10 minutos de esta predicación. Me parece que si yo como predicador o algún predicador hace eso, está utilizando algo que realmente es importante, como el sufrimiento, la humillación de Cristo, para mantener captada emocionalmente los próximos 5 o 10 minutos de su enseñanza al público. Y no creo que eso esté bien, pero no significa que no es real. O sea, yo no lo quiero usar, pero es real. Dios no podía solucionar el problema de nuestros pecados sin encarnarse. Cuando nosotros leemos este pasaje, que a priori es una historia de una chica que se queda embarazada por un milagro y un muchacho que no entiende, pero después cuando el ángel se lo explica, lo entiende y como es un buen muchacho se hace cargo. Esa es la historia vista a priori. Y yo decía la semana pasada que no podemos quedarnos simplemente con eso. Que si para nosotros el nacimiento virginal es simplemente una idea de escenografía para el fin de año, no hemos entendido la profundidad de ese pasaje. Porque lo que hay detrás de esa linda historia es Dios encarnándose. Dios haciéndose hombre por medio de un nacimiento virginal, que es una persona concebida en el cuerpo de una mujer sin la intervención de un hombre, sino por la intervención de un milagro divino, que da como resultado una persona con dos naturalezas, lo cual se llama unión hipostática. Eso es lo que está detrás de la linda historia del pesebre. Pero si nosotros queremos ver más atrás todavía, ¿por qué hay una encarnación de Dios a través del nacimiento virginal, generando una persona con dos naturalezas? ¿Por qué? Porque esa persona viene a salvarnos de nuestros pecados. ¿Vieron cómo llegamos al pecado? ¿Vieron cómo en el pasaje del nacimiento virginal lo que nosotros vemos es que desde el punto de vista humano, y ahora voy a decir por qué aclaro que es desde el punto de vista humano, desde el punto de vista humano, la razón del nacimiento virginal de Cristo, la razón de Mateo 1, 18 al 25, es el pecado humano. Por eso hoy estamos hablando, después de 4 estudios sobre Mateo 1, 18 al 25, de pecado. Porque esa es la razón de este pasaje. Si el pecado no existiera, Dios no se hubiera tenido que encarnar. Si el pecado no hubiera entrado en el hombre, Dios no se hubiera tenido que encarnar. Dios se tiene que encarnar para que esa persona con dos naturalezas pueda vivir una vida perfecta y morir una muerte sustitutiva, lo cual va a ser el método para salvarnos de la condenación que pesa sobre nosotros por nuestros pecados. Pecados que nos resultan incómodos hablar de ellos, nos resulta incómodo hablar de nuestra naturaleza pecaminosa, de la cual Dios nos vino a salvar a través de la encarnación inicialmente, y a nosotros nos resulta incómodo. ¿Por qué? Por 2 motivos. Porque las 2 religiones con mayor porcentaje de adeptos entre las cuales nosotros vivimos, que son la religión católica y la religión protestante, nos enseñan a vivir el tema del pecado de manera liviana en nuestra mente. Y quizá esto es lo más confrontativo y crítico que quiero decir. Entonces estamos ofreciendo en este estudio bíblico la sugerencia
demostrada bíblicamente ahora, dentro de un ratito, de que nos tomemos más en serio el problema del pecado en nuestra vida y no caigamos en el error que nos sugieren la teología católica como la teología protestante, de decir quédate tranquilo que el problema del pecado en tu vida lo tenés bastante solucionado, porque nosotros, la institución católica y la institución protestante, te damos esa seguridad a través de distintas herramientas que ponemos a tu disposición, en el caso del catolicismo, los sacramentos, y en el caso del protestantismo, también los sacramentos, pero que tienen otro nombre. Lo que termina con el problema del pecado heredado. En el catolicismo se llama bautismo infantil, en el protestantismo se llama la decisión de fe, la oración del arrepentido. Lo que en el catolicismo continúa solucionando el tema del pecado después de ese paso inicial que es en el bautismo, es los otros sacramentos, el de la misa, donde tomás la Eucaristía, el de la penitencia, la confesión de pecados. Bueno, en el protestantismo tenemos el paralelo a eso, que es la pertenencia a la actividad religiosa y el identificarte con una vida por lo menos externamente piadosa. Y nadie te va a preguntar mucho por las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces lo que estamos sugiriendo en este estudio, que yo entiendo que es fuertemente exhortativo, pero creo que se ha demostrado que lo estamos haciendo con respeto, con altura, pero con un grado de crítica, y que vamos a tratar de justificar bíblicamente a continuación. Lo que estamos proponiendo es transmitir una intranquilidad acerca de no quedarnos tan tranquilos con respecto al tema del pecado, no sea que nos pase como los líderes religiosos que lo fueron a visitar a Juan el Bautista cuando estaba bautizando en el Jordán, en Mateo 3. Y hay una frase que no se explicó sobre ese pasaje en el estudio anterior, la dejé pasar hasta ahora, que es la primera frase que Juan le dice a los líderes religiosos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan le dice a los líderes religiosos, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Saben qué significa esa frase que Juan les dice? Ustedes saben que en el futuro al ser humano le espera la ira venidera. Primero quisiera explicar un poquito ese concepto. Tanto la teología protestante como católica saben que porque lo dice la Biblia, que la consecuencia del pecado es la ira de Dios. A nosotros nos gusta más y nos han enseñado a decir que la consecuencia del pecado es el infierno, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que es el infierno? El infierno es la manifestación de la ira de Dios. Por si hay alguien mirando el video que no tiene demasiado conocimiento sobre estos temas, le vamos a informar que el infierno no es un lugar donde el diablo se fue a vivir cuando cayó de ser un ángel y se convirtió en un ángel rebelde, entonces Dios lo echó y el diablo se fue por allá a un rincón de la galaxia con su tercio de ángeles que lo siguieron y ahora viven ahí en maldad y en depravación. Entonces cuando una persona que no ha respetado a Dios se muere, Dios la manda ahí, a ese mundo espantoso donde está el diablo y todos sus ángeles caídos. No. Eso no es el infierno. No es lo que enseña la Biblia, pero es la idea que muchos tenemos. En vez de irte con Dios, te vas a ir con el diablo al infierno. El infierno es el lugar que Dios creó y Dios creó ese lugar para mandar a todos los rebeldes, tanto angelicales como el diablo y la tercera parte de los ángeles que lo siguieron, como también todas aquellas almas de seres humanos que no obedezcan a Dios, que no sean salvadas de sus pecados. ¿Y cuál es la característica principal del infierno? Escuchen esto. No es la ausencia de Dios. La característica principal del infierno es la presencia de Dios, pero en la manifestación de todo el poder y el peso de la ira de Dios. En el infierno Dios sí está, y está trabajando mucho. Está descargando toda su ira sobre, no el pecado, sobre los pecadores. Esto es durísimo, pero en realidad es durísimo porque si somos honestos, es durísimo porque habla de lo que nosotros somos. O sea, si Dios ha generado un lugar en donde puedan habitar todos aquellos que merecen que Dios descargue eternamente toda su ira a través de dolor inconmensurable, eso, más que hablarnos de Dios, que en todo caso si nos habla de Dios, ¿saben de qué nos habla? De la santidad de Dios, de lo celoso que es Dios por su santidad, al punto de que miren lo que está dispuesto a hacer cuando su santidad es ofendida. Entonces, el infierno nos habla bien de Dios. El problema por el que nos cuesta aceptarlo
es por lo mal que nos habla de nosotros. Porque el infierno lo que nos dice es, ¿cómo puede haber seres que teniendo a disposición, porque así es como fuimos creados, tanto los ángeles como Satanás y sus demonios, que previamente eran ángeles, y tanto nosotros, teniendo a nuestra disposición a un Dios puro, santo, perfecto y amoroso, porque así es como fuimos creados, tanto los ángeles como nosotros, hayamos tenido la suficiente rebeldía y maldad para que sin ningún motivo decidiéramos usurpar la soberanía de Dios? Lo voy a decir de esta manera: violar a Dios. Es fuertísimo lo que estoy diciendo, pero eso es lo que el pecado hace. Es rebelarse contra Dios, tratar de eliminar a Dios, quitarle toda dignidad, ensuciar su santidad. Y cuando digo ensuciar, su pureza, su santidad, es lo que me lleva a atreverme a decir violar a Dios. Eso es lo que el pecado, mejor dicho, lo que los pecadores intentan hacer con Dios. Usurpar el trono de Dios. Hay que decirlo de una vez por todas como es. Eso es el pecado. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, Satanás no estaba tratando de que Dios le diera un mejor cargo en el cielo, o de que le pusiera algunos ángeles más bajo su autoridad, o de que le regalara algunos kilos más de oros y piedras preciosas para adornar sus vestiduras. Ese es nuestro problema. La naturaleza del pecado es, y esto es lo que quiero que entiendan, es directamente y solamente atentar contra Dios. Es tratar de eliminar a Dios, matarlo para poder ocupar su lugar. Eso es lo que Satanás estaba haciendo. Y ese pecado es el que Satanás engendró en la raza humana, y ese es el pecado que nosotros hacemos. Por eso el pecado no son acciones malas. El pecado es tratar de destronar a Dios, eliminar a Dios, borrarlo del mapa, borrar su santidad, borrar su poder, para ser nosotros Dios, tratar de que Dios no exista, para que el lugar quede vacante a fin de que nosotros podamos ocuparlo. Cuando nosotros entendemos que eso es el pecado, no vamos a tener más problema con el infierno, con aceptar el infierno, porque es lo mínimo que merece el pecador, es el infierno, es que toda la ira de Dios sea descargada sobre aquel que intentó eliminar a Dios. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Estoy segurísimo, porque cuando Dios vino a la tierra, quedó claro nuestra intención de eliminar a Dios. Siempre que tuvimos a Dios enfrente, tratamos de eliminarlo. En el huerto del Edén, la Biblia dice que Dios se paseaba entre nosotros al fresco de la tarde. Lo eliminamos. No me importa que vos estés acá y que vos hayas dicho, esto no comas. Te elimino, como y no me hinches. Cuando Dios estuvo entre nosotros en la encarnación, lo volvimos a eliminar. Cada vez que pecamos, esto es lo que tenemos que entender. No estamos pidiéndole a Dios algunas piedras preciosas más para nuestro traje de ángel. No. Cada vez que pecamos, lo que estamos queriendo hacer es eliminar a Dios. Es decirle, ¿por qué existís? ¿Por qué yo no puedo ocupar tu lugar? ¿Por qué vos tenés que estar por encima de mí? ¿Por qué tenés que existir? ¿Por qué tiene que haber algo como vos a lo cual yo me tenga que someter y yo tenga que reconocer que soy inferior y estoy bajo tu órbita y bajo tu poder? ¿Por qué tenés que ser como sos? ¿Por qué tenés que ser superior? ¿Por qué tenés que tener la autoridad que tenés, el poder que tenés? ¿Por qué tenés que ser inmutable? ¿Por qué nadie te puede hacer daño? ¿Por qué tenés que ser autoexistente? ¿Por qué yo no puedo ser como vos? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué vos sos autoexistente y yo no? ¿Por qué yo dependo de vos? ¿Por qué vos tenés poder sobre mí? Yo quiero tu lugar. Eso es el pecado. Y eso somos nosotros. Nuestra naturaleza, de lo que nosotros estamos hechos, es de pecado. El pecado inunda todas las fibras de nuestra constitución, almática y física. El pecado está en nuestro cerebro, en nuestras redes neuronales, pero el pecado está en nuestra alma, en nuestro espíritu. Todo lo que nosotros somos es pecado. Cuando dormimos estamos pecando, porque somos pecadores, no por lo que hacemos. Mejor dicho, los pecados que hacemos, los hacemos porque somos pecadores. Los pecados que hacemos no nos convierten en pecadores, simplemente demuestran que somos pecadores. Y cuando nacemos somos pecadores. El ser humano no puede dejar de pecar. El ser humano
nunca va a dejar de pecar. Nunca. No importa el grado de religiosidad, no importa el grado de cercanía con Dios, no importa el grado de conversión, de sana doctrina, de lo que sea, no puede dejar de pecar. De la misma manera que un pájaro no puede dejar de ser pájaro, que un cerdo no puede dejar de ser cerdo y que un caballo no puede dejar de ser caballo. No puede. No puede, no importa. O sea, no importa que vos agarres un cerdo, lo bañés durante 24 horas con todos los productos de limpieza que existan, después lo peines, le pongas perfume, lo vistás, lo lleves a un palacio y lo sentés en una mesa de cristal con los utensilios más caros del mundo, lo que vos tenés sentado en la punta de la mesa de ese palacio es un cerdo. No importa cuánto lo maquilles, no importa que le enseñes a hablar, que lo convirtás en un cerdo de circo y que el cerdo hable 10 idiomas y se cepille los dientes 8 veces por día, no deja de ser un cerdo. Eso es el pecado en nosotros. Por más que el cerdo te diga, mirá, desde que me convertí, nunca más me revolqué en el barro, sigue siendo un cerdo igual. Porque no es lo que hace, es lo que es. Eso es lo que tenemos que entender. El pecado no es lo que hacemos, o sea, sí lo es, pero quiero decir, no es solo lo que hacemos, es lo que somos. Y en todo caso lo que hacemos, lo hacemos porque es lo que somos. ¿Podrá el hombre salvarse? ¿Cómo puede el hombre salvarse? ¿Cómo puede el hombre entrar en la presencia de Dios? Volvamos a la frase, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Saben qué significa la frase? Juan los mira a los líderes religiosos, permítanme actuar un poquito, los mira, él estaba ahí bautizando, sí, pasaba uno, lo bautizaba en el Jordán, seguía, dice que la gente confesaba sus pecados, y de repente vienen los líderes religiosos, se paran ahí a un costadito del río, estaban ahí mirando a ver qué podían criticar, y Juan de repente levanta la vista y los ve ahí con sus túnicas y sus versículos del Antiguo Testamento enrolladitos, colgados de sus pelos y de las túnicas. ¿Y qué es lo que ve Juan? Quiero que entiendan esto. ¿Qué es lo que ve Juan que lo hace decir generación de víboras? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ya vimos lo que es la ira venidera, el infierno y por qué existe, por lo que somos. Ahora vayamos a la frase, ¿quién les enseñó? ¿Quién les enseñó? Es una frase que hace alusión a lo académico. ¿Quién les enseñó? ¿Quién los formó? ¿Quién los instruyó? ¿Quién les dio el método para huir de la ira venidera? ¿Por qué Juan dice eso? Cuando Juan levanta la cabeza y los ve, lo que ve es eso. Es un método. Es una forma que se expresa en el aspecto de esas personas para huir de la ira venidera que todos sabemos que nos espera por ser de naturaleza pecadora. Pero Juan levanta la cabeza y lo que ve es gente que le encontró la vuelta para huir de esa ira venidera. Pero Juan obviamente lo dice con sarcasmo, levanta la cabeza y dice, ¿quién les enseñó a ustedes a que con eso ustedes van a huir de la ira venidera? ¿Qué es con eso? Con esa religión que ustedes tienen. Porque ¿qué representaban los líderes religiosos? Bueno, eran líderes religiosos, representaban una religión. Y esa religión, básicamente, el mensaje que daba es, nosotros le encontramos la vuelta al problema del pecado, al problema de la ira venidera. Nosotros tenemos en nuestras manos un método válido y útil para huir de la ira venidera. Entonces venimos acá a ver a este muchacho peludo y mugroso que está acá haciendo este ritual de pasar a la gente por las aguas, siendo que nosotros somos los que tenemos la franquicia válida para solucionar el problema del pecado en esta gente. Entonces venimos acá como con un aire de cuestionamiento y duda de por qué este muchacho, en vez de estar acá haciendo esto que no sabemos qué es lo que es, cuando vino de allá del medio del monte donde él vive, no fue directamente a charlar con nosotros, siendo que nosotros somos los que tenemos la franquicia de la salvación. Y este, en vez de ir a charlar con nosotros, y en todo caso pedirnos la validación nuestra para llevar a cabo algún tipo de actividad que le sugiera a la gente un camino hacia la salvación, se pone acá con su propio método, pasándonos por arriba, sin haber acudido a nosotros, y empieza a ofrecer algo que engaña a la gente
o que le sugiera a la gente que hay otra forma de huir de la ira venidera, de solucionar el problema del pecado, que no sea la nuestra. Entonces no venimos en son de paz, Juan el Bautista, porque no te vimos pasar por nuestras oficinas. Cuando Juan levanta la vista y los ve, lo que ve es eso. Ve gente creída y les dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿De dónde sacaron ustedes que su religión es el método válido para huir de la ira venidera? La religión de ustedes es externa, pero no es interna, porque los frutos de ustedes muestran que no están arrepentidos. Lo que Juan les está diciendo es, les pregunto primero a ustedes, para ayudarles a comprender esto que estoy explicando. Juan, ¿le dice a los líderes religiosos que no están arrepentidos? Sí. Haced pues frutos de arrepentimiento. Lo voy a plantear así. Juan, ¿le dice a los líderes religiosos que el arrepentimiento de ellos no es válido? Juan les dice a ellos que su arrepentimiento no es válido cuando les dice, si su arrepentimiento fuera válido, estaría respaldado por frutos dignos, o sea, por frutos que son propios de un arrepentimiento válido. Juan le dice a los líderes judíos que el arrepentimiento de ellos no es verdadero, no es genuino, no es válido porque no está respaldado por frutos propios, dignos de un arrepentimiento verdadero. ¿Estamos de acuerdo que Juan le dice a los líderes religiosos que ellos son los representantes, son los que llevan adelante un método para huir de la ira venidera? Porque les dice, ¿quién les enseñó? O sea, les está diciendo, ustedes están enseñados, son portadores de algo que permite huir de la ira venidera. Entonces ahora unamos las dos cosas. Juan les está diciendo, ustedes que dicen ser los que saben cómo huir de la ira venidera, a la misma vez conllevan en ustedes un arrepentimiento que no es verdadero. Ese es el mensaje de la frase, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y lo voy a repetir porque ese mensaje nos tiene que hacer temblar hoy en día. Imagínense Juan el Bautista hablando con nosotros y diciéndonos, vos que estás seguro de que estás en el método correcto que te exime de caer bajo la ira venidera de Dios, en realidad expresás un arrepentimiento no genuino. Así que andá y hacé de una buena vez frutos dignos de arrepentimiento. Yo sé que lo que yo he hablado hoy es fuerte, es confrontativo y es molesto, pero me tranquiliza el hecho de poder llegar al final de este estudio, pudiendo poner todo lo que se ha dicho arriba de un pasaje bíblico y ver cómo encaja al punto de poder decir que lo que se ha dicho en realidad emana de un pasaje bíblico. Lo que pasa es que yo he seguido el método en este estudio de explicar primero la idea y hacia el final del estudio demostrar que esa idea surgía de este pasaje bíblico, que es Juan, y lo voy a repetir por última vez porque es la conclusión del estudio, Juan diciendo, ojo, ustedes que creen que pueden estar tranquilos porque su religión, su método, los exime de que caiga sobre ustedes la ira venidera, ojo porque ustedes en realidad no están arrepentidos según el arrepentimiento de Dios, de sus pecados. Y no estar arrepentidos de sus pecados, lo cual se demuestra en que no dan frutos dignos de un arrepentimiento verdadero, ¿sabes en qué te convierte? En un pecador que no está eximido de la ira de Dios. Entonces lo que Juan está diciendo, si bien es confrontativo a priori, pero en el fondo es pura misericordia. Es sentir misericordia por esas personas y decir, muchachos, reaccionen de una vez por todas. Reflexionen de una vez por todas. Dejen de esconderse detrás de su religión. Dejen de esconderse detrás de su bautismo y de sus sacramentos. Dejen de esconderse detrás de su oración y sus actividades religiosas y su vida aparentemente arrepentida. Ustedes siguen albergando el pecado en su corazón. Lo negativo, lo malo, lo triste de minimizar la presencia y la gravedad del pecado en nosotros, que disminuye o desaparece la única motivación válida para correr a los pies de Cristo. Lo que nos lleva a Cristo es el pecado, porque Cristo es un Salvador. Lo que te lleva al agua es la sed. No vas a ir al agua si no tenés sed. Siempre hay una causa para una reacción, para una consecuencia. Por eso es tan grave la religión que disminuye la presencia y los efectos del pecado.
porque lo que en realidad está haciendo la religión que le dice a su seguidor, quédate tranquilo que el problema del pecado está solucionado, lo que está haciendo esa religión es desviar la vista de la persona de Cristo. Y cuando Jesús habló con Nicodemo en Juan capítulo 3, hacia el final, le dijo: Nicodemo, ¿sabés cuándo vas a ser salvo vos? ¿Sabés cuándo van a ser salvos? Cuando levanten la vista del ombligo religioso que tienen y me miren a mí clavado en la cruz. La salvación es por mirar a Cristo. Nadie que no piensa que necesita un Salvador, busca el Salvador, mira a Cristo. ¿Sabés quién sí? El que se ve perdido en sus pecados, el que es consciente de sus pecados. La conciencia de nuestros pecados es una condición necesaria para correr a Cristo. Entonces la religión que atenúa la presencia del pecado está alejando a las personas de Cristo. Una religión que atenúa el mensaje del pecado aleja a las personas del Salvador que es Cristo. Una religión que se la pasa hablando del pecado, se la pasa hablando de Cristo. Porque Cristo es el Salvador nuestro por nuestros pecados. Él nos salva de la condena que hay sobre nuestros pecados. ¿Y saben cuál es la condena? La ira eterna de Dios sobre nosotros, que cae en un lugar propicio para eso que se llama infierno. Y es el lugar propiciado por Dios para descargar la ira sobre los pecadores. Hablar de pecado es hablar de Cristo, porque Cristo Jesús, Jesucristo, es una persona con una naturaleza divina y humana necesarias para salvarnos, que existió porque gracias al nacimiento virginal, la encarnación de Dios se pudo llevar a cabo con el fin de salvar a sus escogidos de sus pecados. Si no hablamos de pecado, no podemos hablar de Cristo porque no es necesario. ¿Para qué queremos a un Salvador si no somos conscientes de nuestro pecado? Por eso, hablar de pecados es hablar de Cristo. Y además, y aunque no tiene demasiado que ver con esto, pero sí con mi misión en la vida, depura la iglesia. Cuando vos hablas de pecado, hablas de Cristo, porque es el Salvador de las personas por causa de sus pecados. Cuando vos hablas de pecado, Cristo salva a los que reconocen sus pecados. Esos forman la iglesia, pero la iglesia verdadera. Porque la iglesia verdadera son todos aquellos que han sido salvados por Cristo de sus pecados. La iglesia verdadera no son personas reuniéndose. La iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes forman el cuerpo de Cristo? Todos aquellos que han sido salvados por Cristo, ¿de qué? De sus pecados. Por eso primera de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en verdad. Si afirmamos que no tenemos pecado, no vivimos en la verdad, porque la verdad es que sí tenemos pecado. Pero yo no hice nada últimamente. No es lo que hiciste, es lo que sos. Acordémonos del cerdito. Nunca va a poder negar que es un cerdito. No importa que esté en la mesa de un príncipe y que se cepille los dientes 4 horas por día. Si afirma que no es un cerdito, no vive en la verdad, porque la verdad es que es un cerdito. Y siempre va a necesitar a Cristo para ser salvo. Hay un versículo de la Biblia que ahora no recuerdo dónde está. Es Paulino, creo, que dice que los hijos de Dios anhelan la glorificación. Porque la glorificación es el momento en el que nuestra naturaleza pecaminosa es quitada de nosotros. Dios nos salva de nuestros pecados en 3 esferas, en 3 momentos distintos. De la condena por nuestros pecados, por lo que somos, a través de la regeneración. Cuando nos imparte vida espiritual, cuando pone su espíritu en nosotros, cuando los méritos de Cristo son imputados a nosotros y nuestros pecados son imputados a Él, y Él paga por nuestros pecados en su muerte en la cruz. Dios nos salva nominalmente de nuestros pecados. Pero después Dios nos salva de nuestros pecados en el proceso de santificación a lo largo de una genuina vida cristiana, en el que el patrón del pecado es decreciente en el cristiano. No es sin pecado, pero sí es decreciente el patrón de pecaminosidad en la vida de esa persona, ya que se lleva a cabo el proceso de santificación por medio de la llenura del Espíritu Santo, que no es lo mismo que el sellado del Espíritu Santo que se lleva a cabo en el momento de la regeneración, al principio. La llenura es la presencia controladora del Espíritu Santo en el cristiano a lo largo de su vida, la cual
se obtiene por medio de la exposición del cristiano a los medios de gracia. La palabra de Dios, la oración, la pertenencia bíblica a un grupo bíblico cristiano, en donde se lleven a cabo los sacramentos bíblicos válidos del bautismo y la cena del Señor. Recordar y reconocer a Cristo. Pero en la realidad, la naturaleza pecaminosa, tanto en el momento de la regeneración como a lo largo de la santificación, la naturaleza pecaminosa sigue estando en nosotros. O sea, seguimos siendo cerditos. Cerditos que un día fuimos rescatados a través de la regeneración. Cerditos que se nos dio el título de hijo del rey, habitante del palacio. Cerditos que fuimos bañados. Cerditos que todos los días vamos al baño normal, que nos bañamos y nos cepillamos los dientes. Pero nuestra naturaleza sigue siendo la naturaleza de cerditos. Anhelamos el tercer momento, porque luchamos con el pecado. Y el cristiano verdadero que tiene el Espíritu Santo sufre por el pecado. Sufre, porque sabe que sus pecados ofenden a Dios. Sabe que sus pecados entristecen a Dios, porque entristecen al Espíritu Santo. El cristiano verdadero vive triste. Vive triste. Y sufre. Sufre. Del verbo lamentar, del verbo sufrir, del verbo me entristece, porque sé que tengo una naturaleza pecaminosa que ofende a Dios, que no está a la altura de Dios. El cristiano verdadero, en un espacio de su existencia, es infinitamente infeliz, porque no puede llegar a agradar a Dios de la manera que Dios se lo merece. Es tan infeliz porque sabe que deshonra a Dios con su naturaleza pecaminosa todo el tiempo, y que por más que intenta hacer el bien no puede, porque hay una naturaleza que es, cuando vos lo mirás, por más que estés sentado en la mesa del rey, vos lo que ves cuando lo mirás es un cerdo. Y el cerdo se mira a sí mismo y dice, estoy en el palacio, estoy bañado, estoy cambiado, estoy cepillado, no eructo, no echo feo olor, pero soy un cerdo en este palacio, soy un cerdo en este palacio. En el palacio de Dios hay un cerdo, que soy yo, mi naturaleza pecaminosa. No estoy a la altura, yo no puedo estar acá. Yo afeo este palacio, deshonro al rey de este palacio, porque no dejo de ser un cerdo. Anhelo el día en el que ya no sea más cerdo, que es el día de la glorificación. Entonces, tan triste está el cerdo por saber que siendo cerdo lo tienen en el palacio como si fuera el hijo del rey, que sufre y está triste. ¿Qué es lo único que lo pone feliz? La esperanza de que un día va a ser totalmente mudado, va a dejar de tener su naturaleza pecaminosa y por fin va a poder dejar de deshonrar al rey con su tendencia continua hacia el pecado. Que por más que a través del proceso de santificación y la llenura del Espíritu Santo logre atenuarlo y no caer en pecado, sabe perfectamente que no deja de ser un pecador. Porque si pudiera, caería. Y una parte de sí mismo lo desea. Entonces está triste. Incluso cuando no cae en pecado. Porque sabe que donde se descuide, cae. Sabe que depende todo el tiempo. Entonces sabe que en el fondo nunca va a poder agradar a Dios. Y eso lo pone tan triste que hay una sola cosa que lo pone contento. Y es lo que dice Pablo cuando termina de decir todo lo que yo acabo de decir, que no es otra cosa que la paráfrasis de Romanos 7, 18 y 19, si no me equivoco. Pablo dice, al final de todo, lo único que me pone contento cuando veo mi triste realidad de que soy pecador y no puedo dejar de serlo, es el hecho de saber de que el rey Dios, no está triste. Porque el rey, que podría estar triste porque tiene el castillo lleno de chanchos, ve a su hijo. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Cómo termina el versículo? Gracias doy a Dios por Jesucristo. La relación que Dios Padre tiene con Dios Hijo es la relación de cantares, es la relación de Cristo con la iglesia. La relación de Dios Padre con Dios Hijo es la relación más perfecta, más amorosa, es indescriptible. El agrado de uno por el otro, el amor de uno por el otro, es incomprensible para el ser humano. Ellos están tan completos en sí mismos que no necesitan que los chanchos del castillo dejen de ser chanchos para estar completos ellos, porque ellos ya se tienen a ellos. Nosotros no somos necesarios para Dios. Nosotros somos una expresión de lo completo que es Dios, de lo completa que es la Trinidad. Dios no necesita que sus planes en su creación lleguen a buen término para completar algún tipo de, alguna porción de felicidad que a él le puede estar faltando. Dios es autoexistente, pero además es auto en todo. La felicidad de Él depende solo de Él. Si existimos nosotros y el plan de redención es una expresión de la felicidad de Dios, del amor de Dios, de la completitud de Dios.
no es necesario para que Él sea completo. Entonces, nosotros podemos estar tristes, pero nosotros no podemos entristecer a Dios, porque Él lo tiene a Jesucristo. Cuando hablamos de que Dios se entristece por nuestros pecados, Él se entristece porque se pone en nuestro lugar y ve el mal que a nosotros nos hace. Dios no puede sentir tristeza. Si sintiera tristeza no sería Dios. Cuando decimos que Dios se entristece por nuestros pecados, es porque Él se pone en nuestro lugar. Dios quiere que nosotros estemos bien por la expresión de su amor, pero a Él no lo afecta porque Él está tan completo en Cristo, no tiene necesidad de nada, no está esperando que salgan bien sus planes en nosotros para poder decir, ay, hoy por fin soy feliz porque los seres humanos han sido glorificados. Dios ya era feliz y estaba completo antes de que nosotros existiéramos. Y de hecho esa plenitud de Dios desbordó manifestándose en la creación. Quiero que entiendan esto. Dios era tan pleno, tenía tanto bien, que nos tuvo que crear a nosotros para tener a alguien sobre quien derramar ese bien y ese amor. Por eso teníamos que caer en pecado. Para que hiciera falta que Él pudiera demostrar su amor. O sea, Dios está tan completo que no tiene problema en humillarse. La plenitud de Dios, el amor de Dios es tan grande que el tener que humillarse no le afecta. Nada le afecta. Eso es lo que ustedes tienen que entender, porque nosotros estamos acostumbrados a vivirlo desde nuestro punto de vista, mirándonos el ombligo. Dios no nos necesita. Dios, no podemos entender a Dios. No lo podemos entender. Nunca va a dejar de existir. Nunca va a estar mal. Nada lo va a afectar. Nunca nada lo va a poner triste. Pero a la misma vez, el amor de Dios es tan grande que nos quiere tener a nosotros toda la eternidad con Él. Pero no porque nos necesite, sino porque Él es así y no nos necesita para seguir siendo así. Pero su amor desborda en el hecho de querer tener criaturas a las que Él le pueda dar todo el tiempo. Dar. Y si te tengo que dar mi vida entre comillas, porque la vida de Jesús, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la vida, en mí está la vida. Nadie me quita la vida, yo la pongo, la saco, la tomo, la doy. Por eso nosotros podemos estar tan tranquilos, que nuestro paso por esta tierra y nuestro sufrimiento y el pecado es una anécdota. Hoy está, mañana va a pasar. La tierra y el universo van a ser enrollados como un pañuelo, dice Apocalipsis, y después vamos a estar una eternidad con Dios. Esto es una anécdota, pero que tiene dos finales, que se van a dar a la misma vez para las personas. Y Dios nos llama a la fiesta, al banquete, a entrar al castillo, a entrar al palacio, a estar con Él. Nos llama a todos nos llama, a todos. No van a entrar todos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Cómo se entra? Reconociendo el pecado, la necesidad del Salvador y al Salvador. Reconociendo el pecado y consecuentemente la necesidad de un Salvador por ese pecado. Si no se habla de pecado, ¿saben por qué es? Porque no se quiere hablar del Salvador. La razón por la que se habla poco de pecado es porque no se le quiere dar a Jesús la gloria que tiene que dársele. La razón por la que no se habla suficientemente de pecado es porque inmediatamente después de hablar de pecado tenés que hablar de Jesús como Salvador. No hay interés de hablar de Jesús como Salvador. Hay otros intereses. Lo único de lo que deberíamos estar hablando es de Jesús como Salvador. Para lo cual hay que hablar de pecado. Porque Jesús es el Salvador por causa de que somos pecadores. ¿Por qué no queremos hablar de Jesús como Salvador? ¿Por qué queremos que la encarnación sea una escenografía de fin de año? ¿Por qué no queremos hablar de Jesús como Salvador? ¿Será porque Jesús es el Rey? ¿Será porque Jesús es Dios? ¿Un Dios santo al que no le podemos quitar el lugar? ¿Será porque somos pecadores? Y la naturaleza pecadora, mejor dicho, la naturaleza del pecado es no reconocer a Dios, querer eliminar a Dios. ¿Será por eso que hablamos poco de pecado, para no tener que hablar del Salvador y reconocer que somos pecadores, rebeldes, que queremos eliminar a Dios y quedarnos con su lugar? Empecemos a hablar de lo que la Biblia dice que tenemos que hablar. Toda la Biblia habla de un Salvador. Toda la Biblia es Cristo. ¿Saben por qué? Por causa del pecado. Porque Cristo se tuvo que encarnar por causa del pecado. Terminemos leyendo 2 versículos más. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11 dice: porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, no por acciones, sino por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Los chanchitos sentados en el palacio del rey, los lugares celestiales comiendo con Cristo en el palacio del rey, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por religiones, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hablemos de Cristo, hablemos de pecado y hablemos de Cristo. Esas son las buenas obras que tenemos que hacer.